Pastor, pero es que entiéndame mis debilidades, yo también las tengo. ¿O usted cree que yo soy hombre de acero? ¿O usted cree que yo no tengo sentimientos, no tengo emociones? ¿Usted cree que yo no tengo lucha? Yo tengo 10.000 luchas más que las suyas. ¿Sabe por qué? Porque voy al frente. Soy la punta de la lanza. Usted puede estar atrás de la lanza, usted puede estar al medio de la lanza, usted puede estar al último de la lanza, pero yo soy la punta de la lanza. ¿Estás aquí? Diga gloria al Señor. Dígale, Señor, háblame. Tenemos que ver los resultados porque tenemos tanta cosa estancada. Dios dijo hace algún tiempo atrás, yo no voy a bendecir más a la gente que no bendice mi reino. Yo sé que no es necesario que usted vaya a predicar, porque no todos estamos llamados a ir, aunque todos fuimos llamados a ser discípulos. Pero no todos estamos llamados para ser evangelista, pastor, maestro, apóstol. No estamos llamados para eso. Todos no. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. La iglesia pentecostal lo toma como la salvación y no es de la salvación. No está hablando de la salvación. Muchos son los llamados a la salvación, pero pocos los elegidos para un ministerio en especial. ¿Estás acá? No es necesario, no todos somos pastores. ¿Estás acá o no estás acá? Tienes que ir descubriendo en qué nivel estás. En nivel 1, que solamente quieres el pan, el agua, la bebida, la comida, la cubierta, la bendición del Padre, pero no quieres compromiso con el Señor. ¿Están acá o no? Gloria a Dios. O estás en el nivel 2, que tienes comezón de oír, te gusta, ay, hoy día, este domingo, siento de escuchar palabra de Dios. Y hace 4 domingos que no venía, o sea, en 4 domingos no sintió nada. Hoy siento como que tengo comezón de oír palabra del Señor. Vamos mi vida, vamos mi amor, arréglense los niños, vamos las niñas, arréglense todos. Esposa, amigo, amante, vamos todos a la iglesia. Siento comezón de oír palabra de Dios. ¿Usted no lo siente? Y pasan 5 domingos más y no tiene necesidad, no tiene comezón. Está en el nivel 2 entonces. ¿Está aquí? El nivel 3. En el nivel 3 dice así, nivel 3, grupo con compromiso de tener una relación. Ya vamos subiendo un poquito el nivel, ¿no? Pero yo tengo que hacer un análisis. ¿En qué nivel estoy yo? ¿Sabe cuánta gente ha llegado aquí, Dios le ha dado una palabra y la palabra se ha cumplido? Hoy no están aquí. ¿Sabe por qué vinieron? Por el pan, por la bendición, pero se fueron. Nivel 1. Nivel 2. Ya se lo dije, tengo ganas de escuchar. Hoy ya siento una ganas, prendo la radio, coloco enlace, pongo un CD en el auto. Hoy día siento ganas. Señor, ponme un profeta, aunque sea en ese semáforo. Allí, Señor, en el semáforo, ¿lo ves? No, el primero no, Señor, en el tercer semáforo. Se ponga roja, se ponga roja, se ponga roja, se ponga roja. ¡Pum! Se puso roja. Y apareció un mendigo y le pidió plata. Casi le corta el dedo y le atropella los pies. Y en una de esas el mendigo, tú le diste la plata al mendigo y el mendigo te dijo, Señor, gracias. Declaro que su vida sea bendecida hoy. No, te habló el Señor. En el tercer semáforo se puso en rojo, te habló el Señor. ¿A cuánto nos ha pasado? Tenía una necesidad de que
Dios me diga algo. Y a veces estamos esperando que venga un ángel, porque ese es el nivel número 10, el súper espiritualizado. Que venga un ángel, Señor. El Señor te manda un ángel y no te das ni cuenta que es un ángel. Como dijimos allá en Batuco, pero los ángeles tienen alas, pastor. Si tuvieran alas los cachamos al tiro. Sin saber, algunos hospedaron ángeles. ¿Y cómo lo voy a cachar, hermano, si entró con alas? Y uno puede agrandar la puerta que no me entran las alas. ¿Cachaste que es un ángel? Los ángeles no tienen alas, hermano. ¿En serio que no tienen alas? Claro, porque los cachamos al tiro sin saber, algunos hospedaron ángeles. El ángel David. La ángela María. La ángela Juana, Marta, nombre que tengo. Pero pastor, ¿sabe que los ángeles no tienen sexo? No tengo yo idea, pero a mí me hizo un ángel que se llamaba Jorge Tillería, un ángela que se llamaba Edelina, y apareció un ángel chico que soy yo. No tenía nada, no tenía ganas de hacerme. ¿Está aquí o no? Sonríe un rato, lo veo así como... Aquí vino hoy día, si yo sentía en el Señor hoy día que no tenía que venir, si Dios me habló en la mañana, me reveló en sueño que venía un azote para mi vida, y el Señor me dijo, no vayas, pero yo soy porfiado, fue igual. Está aquí, por chiste cobro diferente. Están acá, vaya viendo en qué nivel estamos. ¿Qué nos dice Juan 4, 13 al 14? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Amén. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Qué tremendo, ¿no? Tú puedes beber del agua natural las veces que te dé sed. Pero hay una necesidad en nuestra vida que no te calma la sed, el agua física. Mira, tú puedes ir a muchas iglesias, pero tú tienes que notar y darte cuenta si esa iglesia es un pozo o es un río. Me invitaron a un congreso, se lo dije hace mucho tiempo atrás en Buenos Aires, abriendo pozos. Y bueno, yo no vengo a abrir pozos. Y el pastor quedó mirando de abajo en la pozo y dijo, te me hizo pedazo el congreso. Le dije, los pozos se abren en lugares donde no hay agua, donde no hay ríos, donde no hay un torrente. Porque mira, cuando hay sequía, ¿qué sucede? No hay agua en los pozos. Pero planta un árbol cerca del río. Entonces el Señor dice, ustedes estarán plantados junto a corrientes de agua, corrientes, aguas en movimiento. Salmo 1. Yo le dije, no voy a abrir pozos, Dios no me llamó a abrir pozos, pero del agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Oh, y después Dios está diciendo en Juan, el que cree en mi palabra, de su interior abriré un pozo, ¿no? Dice, correrán ríos. ¿Estás acá o no estás acá? Entonces tú tienes que saber y tienes que discernir dónde estás parado o dónde estás parada. Vas todos los domingos al pozo, pero no está Jesús. Bueno, yo tengo un pastor que tiene una buena palabra. Sí. Pero yo tengo un profeta que tiene una buena palabra, pero sacia tu sed. Yo me levanté hoy en la mañana
Y dije, Señor, ¿qué le voy a predicar a esta gente? Si ya le predicado casi toda la Biblia. El Señor me hablaba de la mañana y me decía, autoridad, autoridad, autoridad. Yo decía, Señor, pero dame una palabra. El Señor me decía, autoridad, autoridad. Después yo me digo, Señor, pero necesito una palabra. He estudiado la Biblia antes de ayer, estuve en Santiago pidiendo palabras este domingo. Y Señor, y tú me dices, y era mañana, autoridad, autoridad. Yo digo, Señor, quiero la palabra, dame una palabra. El Señor me dice, autoridad, autoridad, autoridad. Ya le he dicho muchas veces que un río se puede estancar por el problema de la amargura, del ojo, de la gritería, de la maledicencia, de la malicia. Te vuelves mara. Hay iglesias que son maras. Aguas amargas. Mira, yo tengo 500.000 problemas, como tú. Problemas económicos, problemas físicos, problemas espirituales. Tengo guerras espirituales. Hay noches que no duermo. No sé si el diablo está enamorado de mí, pero me visita casi todas las noches, hermano. Así que a él le encanta estar conmigo. Y es como, el diablo es como esa mujer rencillosa que le gusta andar puro peleando. ¿No he leído nunca la Biblia a la mujer rencillosa? Y le gusta andar puro peleando, pelea por cualquier cosa. ¿Está acá? Gloria a Dios. Yo tengo problemas. ¿O usted cree que yo no tengo problemas? No, porque el pastor tiene un Dios grande. Pues yo también tengo problemas. Tengo problemas conmigo mismo. A veces me miro al espejo y digo, Señor, si me hubiese hecho un poco más lindo, te juro que no soy pastor, soy modelo. El Señor me respondió, me dijo, yo tengo un problema con los modelos. Yo le dije, ¿cuál es tu problema, Señor? Que casi todos ellos son homosexuales. Ah, le dije, Señor, que no soy pastor. ¿Estás acá? Sonríe, que Jesús le habla. ¿En qué nivel estamos nosotros? Vamos analizando el nivel. ¿Estamos en el nivel 3 con un nivel de compromiso? ¿De oír palabra de Dios? ¿O estamos en el nivel del compromiso de tener una relación con Dios? ¿Otra foto, querido? La quiere al estilo Guillermo Maldonado. ¿En qué nivel estoy yo? El nivel 3 está diciendo que tengo un nivel de relación con Dios. Me relaciono con Dios, oro, busco a Dios, encomiendo a Jehová mi camino cuando viajo, me detengo en algún lugar, oro antes de salir de la casa, oro en la carretera, me presento ante Dios o me da igual. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Eso es para los hijos de Dios. Encomendamos nuestro camino. Llegamos a tener, aunque sea esa relación mísera con Dios, de poner nuestro camino delante del Señor, decir, Señor, vamos de viaje con toda la familia en un auto feo. Esa canción antigua de Dios dice, el viajar es un placer. Algo por ahí era, ¿no? Ahí de acuerdo, yo estoy tan viejo. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo, no tenemos plata, no importa. Vamos a pasarlo bien igual. ¿Están acá? ¿Por qué antes lo pasábamos mejor que ahora? Yo me pregunto eso. ¿Están acá o no? Yo cuando voy a Santiago me gusta juntarme con todos mis amigos. Entonces, mis amigos son todos unos ángeles, con cacho pero ángeles. Lo paso bien porque me río, echamos la talla. ¿Y qué dicen los evangélicos? Nos llevamos poco con esa gente tan llena de onda pecado. ¿Y con quién se juntaba Jesús?
Y porque él bebía con los publicanos y compartía con las prostitutas. Y que estupidez de evangelio nos enseñaron a nosotros. Cuídate que no te vas a manchar con el pecado del otro. Nos sacaron hasta del compromiso, hermano. En serio, hermano, te lo juro por Dios santo que hay gente que tiene que comprarse una isla, ir a vivir su santidad allá. Estar acá. Estamos en el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. ¿En qué nivel estamos? ¿A dónde estoy? En el 4. La mujer, después que bebió del agua, tuvo un compromiso con Dios. Dios le dio de beber, no tuvo sed, más encima le profetizó y le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. La juzgó, la condenó, le dijo: no te vas a ir al cielo, cochina. No le dijo eso, ¿verdad? Dijo: 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido, le dice. Era terrible esa. Cuando yo prediqué ese mensaje, mi mamá dijo: ¿seré yo, Señor? Me dijo mi madre. Tenía 3, me quedan 2. Entonces, ¿qué pasó cuando la mujer bebió del agua? Ella subió a un compromiso. ¿Sí o no? ¿Tuvo un compromiso con Dios o sencillamente dijo: me quitó la sed, los demás me importan nada? ¿O no fue corriendo a Samaria? Fue la primera mujer evangelista. Evangelizó todo Samaria. Solamente por lo que Jesús había hecho en él. Dijo: allá en el pozo hay un hombre judío llamado Jesús de Nazaret. Estaba en el pozo y me dio de beber y me profetizó, y la gente corrió a él. O sea, en otras palabras, hermano, la llave nunca irá a ti cuando tú tengas sed. Fue una sola vez Jesús donde la mujer. Y le dijo esto, le dijo: cuando bebas del agua que yo te daré, tú no tendrás sed jamás. Le profetizó, le declaró: mira, el día que tú me pruebes a mí, me bebas a mí, nunca vas a tener sed. Por eso yo de repente pienso en mi mente tan pequeña, al nivel de ignorancia que tengo, y digo: Señor, ¿la gente habrá descubierto una religión o se habrá encontrado contigo en el pozo? ¿Dónde estás plantada? ¿Dónde estás plantado? ¿Es necesario de andar de congreso en congreso para que Dios te toque? Porque cuando tú estás plantado junto a corrientes de agua, tú no necesitas ir a buscar otras aguas, porque estás plantado en las corrientes. Yo empecé a ministrar a una mujer, o una familia casi completa. Le puse mi mano. Ella está en una iglesia de más de 2000 y tantas personas. Y la anciana me dice, después que yo la ministro en Linares, la anciana me dice: tenía tanto deseo de sentir un toque de Dios en mi vida, porque llevo años que no siento la presencia de Dios. Y uno dice: wow, en una iglesia de 2500 personas, donde hay danza, donde hay lengua, hay agua. Y le pongo mi mano y le digo: mujer, tus raíces se están secando.
Mas ahora el Espíritu Santo a través de mi vida va a empezar a ministrar y tus raíces van a empezar a beber del agua. Escúchame una cosa, cuando tú estás plantado en la corriente de las aguas, tú no bebes agua por tu boca, son tus raíces las que beben. A lo mejor tú has bebido de una religión y has escuchado de una religión, pero tus raíces se están secando. ¿Aló? ¿Estás aquí? Me propuse en mi corazón todos los domingos al predicar, ministrarte como ministraba en los congresos y en los seminarios. Me propuse en mi espíritu enseñarte, llevarte a las aguas del Señor, que conozcas a Dios. Yo he escuchado la voz de Dios en mi vida 3 veces. Pero el Espíritu Santo me habla todos los días. Hay una relación personal con el Espíritu de Dios. Ministramos a la familia completa. Dios hizo milagros, Dios hizo sanidades, Dios le dio un corazón nuevo al dueño de casa, Dios derramó de su gloria, y es la cosa que a mí me impactó, lo que te dije momentos atrás, que la anciana se para, mira, abraza a mi esposa y le dice, tenía tantas ganas de sentir la presencia de Dios, porque hacía años que no la sentía. Hermano, tú piensas que porque tú puedes estar en una iglesia gigante, allí hay agua de Dios. ¿No será que hay gente que tiene comezón de oír y hay gente que va por panes y por peces, pero no va a buscar del agua del Señor? Si tú vienes a la reunión, Dios va a suplir tu necesidad. Pero hay otra necesidad, y no sé si está en tu vida, de ser lleno de Dios. ¿En qué nivel estoy? Pastor, pero escúchame una cosa, pastor, yo quiero decirle algo. Yo tengo 50 años de evangelio. ¿Sí? Yo conozco la Biblia al revés del derecho. Sí, qué bien, hermano. Ponte de pie, hermano, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, ministra a este hombre. Llénalo de tu presencia. Eso no lo había vivido nunca, pastor. ¿Saben que a mí me ha tocado ministrar hombres de tremendas iglesias que están secos espiritualmente? Tú tienes que mantenerte alrededor del río, porque tienes una necesidad de Dios, tienes un compromiso, no solamente de que Dios te dé, no solamente tienes un compromiso de oír palabra, sino que tienes el compromiso número 4. Compromiso de tener una relación con Dios. Pastor, me estoy secando. Sí pasa. Estás acá. Muchos de las multitudes que creyeron en Él decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hacen. Quiero que vaya por favor a Juan 7, versículo 31. ¿Estás aquí o no estás aquí? Ponme atención, por favor. Algo va a suceder. Algo va a pasar. El próximo sábado y domingo va a estar el apóstol Alan con nosotros. Él viene, no sé a qué viene, pero el Señor lo va a usar. Y yo sé a qué viene, pero no te voy a decir a qué viene. Él no me lo dijo, pero yo sé a qué viene. Ah, Dios. Se van a romper cosas. Pero ¿a qué voy a venir yo? ¿A qué
que Dios me profetice. No se nos ha olvidado. Yo quiero ser próspero. Yo le dije al Señor el otro día, le dije, Señor, yo quiero ser próspero. No creo que el Señor me haya dicho, bueno, vende queso. Yo quiero ser próspero. Y el Señor me dijo, tú quieres ser próspero. Yo quiero ser próspero. Yo quiero, Señor amado, hay un sueño que tú tienes. Yo quiero cumplirlo. Hay una sola cosa que me para, Señor. Son las finanzas. Y el Señor me habla a través del apóstol y me dice, no necesitas finanzas, necesitas avanzar. Cuando avances en el reino, las finanzas correrán a ti. Yo dije, pero si yo lo he predicado, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Está aquí o no está aquí? ¿Qué nos dice Juan? 7, versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Gloria a Dios. Amén. La religión vas a tener que dejarla de lado. Hay gente que está acá y me dice, no, yo no soy religiosa, yo no soy religioso. Y yo veo sus actitudes y son religiosos. Juzgan como un religioso, condenan como un religioso, no se juntan con la gente del mundo porque son religiosos. Juzgan al que cae, son religiosos. Hablan de la debilidad del otro, son religiosos. Mienten, son religiosos. Y yo veo las actitudes del religioso. Yo le digo todas las actitudes del religioso. Y una persona me dice, no, yo la verdad, yo rompí en mi vida con toda religiosidad. Y yo quedo mirando y juzga, condena, habla mal del otro. Religioso. Pero ¿qué hacían los religiosos? No se juntaban con la gente del mundo, porque ellos tenían su mundo propio. Yo he hablado estos días con casi todos mis amigos de Santiago, he hablado por teléfono, por WhatsApp, lo he aceptado a todos en mi fe. Y cada uno de ellos tiene una necesidad de Dios impresionante. Oye, y me acordé del sueño que Dios me entregó hace muchos años. Que Dios me llevaba a un lugar y yo tenía que meterme en el barro. 3 procesos. Primer barro, salía limpio. Segundo barro, putrefacto, hediondo, salía limpio. Tercer proceso, pasar las matas de murra. Las espinas eran de este volado. Del otro lado estaba todo mi amigo volado, pero es otra cosa. Y cuando yo paso ese tercer proceso, siento a alguien que empieza a decir, sáquennos de aquí. Después empieza a escuchar la voz más fuerte, sáquennos de aquí. Y me meto entre medio de toda la murra, abro la murra y veo a todos mis amigos del mundo. Y le habla a uno de ellos, que es Carlos Díaz, el Chavo. Y me queda mirando a los ojos y me dice, hace 3 años que te estamos esperando que nos vengas a sacar de esta mugre, porque tú eres el único que lo puede hacer. No, es que yo no me junto con esa gente. Antes fueron mis amigos, ahora no me junto con ellos. No, ¿cómo voy a juntarme con el perraje? Porque nos ponemos evangélicos y ya está agrandado, así como hablamos como esa gente con plata, así como, ay, pero olvídate, no sé. Esa gente patética, aburrida. Oye, te comento con María José.
¿Supiste que Juan Carlos Andrés le contó a su señora que era homosexual? No te puedo creer, Dios mío. Mi marido me contó lo mismo. ¿Estás acá o no? Tampoco te puedo andar diciendo que porque venimos de allá van a decir, ay, que vas a andar, Cristo cambió mi vida, no, si tampoco eso, si Dios también cambia nuestro léxico, nuestra forma de hablar. O sea, nos saca de la rotería para educarnos. ¿Está acá? Aunque yo nunca en mi vida he sido roto, pero los evangélicos son una partida rota la mayoría. Nivel número 4. Sigo. ¿Está aburrido? Tenemos que tener un tiempo con el Señor. Porque se entiende que estamos en el nivel 4, un nivel de compromiso, de crecer en Cristo. Llegué al nivel 5. Estos hombres de nivel del que están en el nivel 5, uno de ellos se llama Simón Pedro, lo dejó todo. El hijo de Jonás. ¿Estás acá? Lo dejó. Mira, el muchacho rico, cuando vino donde el Señor, le dice, Señor, yo quiero ser uno de tus discípulos. ¿Y qué le responde el maestro? El maestro le dice, vas a tener que cumplir los mandamientos. Señor, yo he cumplido todos los mandamientos. Honro a mi padre, honro a mi madre, hago todo lo que tú me dices. Lo lleva al nivel 5. Y le dice, bueno, ahora vas a vender todo lo que tienes y se lo darás a los pobres. Escúchame una cosa, cuando tú lees ese texto, hay gente que lo malinterpreta. La gente dice, ay, voy a tener que vender todas mis propiedades para ser hijo del Señor. No, Dios lo estaba llevando a un nivel, porque es una parábola, lo está llevando a un nivel de que él, para poder seguir al Señor, no era necesario que se despojara y que vendiera, sino que se despojara en su corazón de las cosas. Y dice que él se entristeció y se fue a casa, porque era más grande sus cosas materiales que el Dios que le estaba diciendo, quiero seguirte. No te está diciendo el texto que tienes que tú dejarlo, sino que le está hablando de una cosa donde estás arraigado. Dice, mira, este es el obstáculo que tú tienes. No es que yo honro a mi papá, honro a mi mamá, amo a mi prójimo como a mí mismo. Él había hecho los mandamientos, pero el Señor lo llevó a otro nivel. Despojarse. Mira, hay una palabra en la Biblia que no la tengo en este momento. Cuando Cristo venga a la tierra, ¿hallará fe en ella? ¿Sabes cuál es la única forma de saber si tú crees o nosotros creemos en el Señor o no creemos realmente en el Señor? ¿Sabes cómo poder descubrir aquello? ¿Cuando lo pierdes todo? No. ¿Cuando se te muere un hijo amado? No. ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo realmente vamos a demostrar que somos la iglesia de Cristo? Es cuando nos venga una real persecución. Negaremos nuestra fe. Es fácil venir aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Ay! Para la familia con ahí que sea de pan. ¡Gloria a Dios! Hablen lengua, gloria a Dios. Pero eso no es nivel de hijo. ¿Sabes cuál es el nivel de hijo? El hijo que no niega a su padre y que tampoco se avergüenza de él. Su padre puede ser un borracho, pero el hijo no se avergüenza. ¿Estás aquí o no estás aquí? Tenemos que preguntarnos en qué nivel estamos. ¿Tenemos un compromiso de conocer y servir al Señor?
¿Has abrazado la visión? ¿Amas la visión? ¿Respaldas la visión? ¿Te la juegas por la visión? ¿Eres capaz de morir por la visión de Cristo? Nivel número 5 es ese. Marcos 3, versículo 14. ¿Están acá? ¿Están aburridos? Marcos 3, versículo 14. No podemos jugar con Dios. ¿Estás aquí o no? Hermano, cuando venga esta cosa del fin, todos estos acontecimientos que están sucediendo son señales del fin. ¿No nos estamos dando cuenta? Estamos más preocupados y asustados por las señales y no estamos temerosos por la venida. Pastor, ¿sabe que el 11 de noviembre va a haber un terremoto? Salió por todo el mundo esa cuestión. Y todos andamos, un terremoto. Hermano, si el día que te tengas que morir, Dios no te va a preguntar. Va a ser un terremoto, un infarto, te regalaste un pedazo de carne y te cocinaste. O sencillamente vas a estar en lo mejor, viendo una película, el partido de Chile con Argentina. Señor Coso. ¡Lucho! Se murió Lucho. Señor, no me dijiste nada. Capaz que no se haya ido con Dios porque estaba en las tinieblas se lo llevó el diablo. Porque somos realmente a él pecamos de espirituales. Te tomáis una copa de vino y te mandan al mismo infierno. Pero y hablar del hermano no será casi lo mismo que tomarse una copa de vino. Porque si tú eres alcohólico te haces daño a tú nomás. Pero cuando tú hablas de tu hermano, haces daño a tu hermano. ¿No será la misma? No es lo mismo. ¿Tendrá la misma consecuencia? No la tiene. ¿Por qué miramos la paja en el ojo ajeno y no vemos las hectáreas de bosque que tenemos en los ojos nosotros? Ahora, si usted es débil, no lo haga. ¿Está acá? Huya, arranque, porque le hace mal. ¿Está acá? Marcos, ¿lo leímos o no? Si alguien lo puede leer. ¿Qué pasa con estos dos? En el nivel número 5, estos dos se abrazan la visión del maestro. Ellos abrazaron la visión, amaron la visión, se dejaron instruir por la visión. Ellos no cambiaron la visión. Yo siempre lo dije al principio de que levantamos viento recio. Que cada personaje que nosotros ungimos, cada uno de ellos abrazó su propia visión. A mí de repente, como que ya uno aprendió en este reino evangélico, cuando a mí la gente me empieza mucho con esas cuestiones que yo no quiero ser pastor, pero a mí me dicen pastor donde voy, yo no quiero ser pastor, pero realmente me profetizan que yo voy a ser pastor, yo digo, quiere ser pastor. Pero no lo deseo, ¿no? No lo deseo. Pero si me pusieran a mí, yo me llevaría espectacular. Mira, yo he aprendido algo en mi vida. Que el que Dios llama, la primera actitud de una persona que Dios llama al ministerio es arrancar, es huir. Para darte las gracias.